un tanto, es muy importante. Todos obviamente tienen su realce, su importancia, pero este aún más porque ahí pues se suscitan a partir de la formulación de estas acciones, se suscitan pues el ejercicio del control, ¿no? De los poderes, en realidad especialmente del órgano legislativo, ¿no? Obviamente con críticas que las vamos a ver, con críticas porque si ustedes recuerdan, ¿no? Si ustedes recuerdan, pues no ha sido fácil crear un tribunal constitucional, eh, bueno, en este caso con componente plurinacional, pero en ese momento, en 1999, un tribunal constitucional plurinacional encargado y cuya finalidad principal es velar precisamente por el principio de supremacía constitucional y velar por el ejercicio del control de constitucionalidad. ¿Y cómo ejerce el ejercicio del control de constitucionalidad un tribunal constitucional? A través de sus distintos brazos, ¿no? Uno de ellos es el control tutelar, lo que les señalé hace un ratito, no, otro es el control normativo y otro es el control competencial, ¿no? Con mi persona, dentro del ámbito del control normativo, vamos a ver dos acciones: la acción de inconstitucionalidad abstracta y la acción de inconstitucionalidad concreta. Ahora, a lo largo de esta maestría y de estos módulos, ustedes han podido también vislumbrar, han podido darse cuenta de la importancia que tiene el derecho constitucional y de la importancia que tiene crear tribunales constitucionales. Por supuesto, tienen que ser tribunales constitucionales cualificados, cualificados tanto en su mérito, no tanto desde su forma de designación, ¿no es cierto? De su forma de designación meritocrática, independiente. No se deben a absolutamente ningún órgano de poder. Es más, en la Constitución que ya no está, o sea, la derogada, tenía un tribunal constitucional dependencia económica, ¿no? En cambio, aunque sea nominalmente en nuestra Constitución, pues un tribunal constitucional no es parte de los órganos del Estado, ¿no? Nosotros tenemos cuatro órganos del Estado que conforman la estructura del Estado y un tribunal constitucional de tan delicada labor que es justamente controlar a esos órganos a través de esas distintas acciones y recursos que se tiene al efecto. Una de las dos que vamos a ver, la acción de inconstitucionalidad abstracta y la acción de inconstitucionalidad concreta, para que pueda ejercer adecuadamente, ¿no? Y en cabal forma, y además nos pueda resguardar a los ciudadanos, porque como ustedes saben, hemos ido viendo conmigo y con los distintos docentes, la estructura de un Estado se fundamenta en el respeto de los derechos, ¿no? Entonces, les decía, si queremos un tribunal constitucional que realmente ejerza su rol de contralor de constitucionalidad, pues tiene que estar munido de ciertos principios, ¿no? Entre ellos la meritocracia, el principio de independencia, no injerencia de absolutamente nada. Si es así, se va a poder ejercer adecuadamente un control de constitucionalidad, ¿no? Si nos remitimos a nuestra historia, un poquito de nuestra historia. Nunca hemos tenido nosotros un ejercicio del control de constitucionalidad propiamente dicho, en esencia, en naturaleza. ¿Por qué? Porque ha nacido pues Bolivia bajo las vértebras de este constitucionalismo muy especial, ¿no? Y un constitucionalismo que se regía en cuanto al ejercicio del control de constitucionalidad a un órgano político, se debía a un órgano político, ¿no? No era otra cosa que después era la Cámara de Censores, ¿no? La Cámara de Censores, y al final el contralor resultaba controlado, ¿no? Y de eso no se trataba. Y ya con la Constitución de 1994, ¿no? La reforma que hubo en la Constitución de 1994, que ha sido justamente la creación del Tribunal Constitucional, con gente realmente meritoria, si ustedes recuerdan, ¿no? Con gente que empezó el ejercicio de su control en 1999, pues ahí recién se le dio el verdadero raigambre y la verdadera importancia del ejercicio del control de constitucionalidad para, ¿no? Para
justamente velar por el principio de supremacía constitucional, velar por la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales y velar por la separación e independencia de poderes y que cada uno se reate a sus atribuciones y sus competencias, ¿no? Desde el momento en que se suma el poder público, ¿no? En que se suma el poder público en un solo órgano, todo se ha perdido, ¿no? Como decía Montesquieu, ¿no? Entonces ahí viene justamente el principio de separación de poderes, bueno, y me permito hacer esta antesala, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, les decía, es muy aparte incluso de los órganos de poder, creado realmente en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a su organización, todo eso, bajo mi perspectiva, de muy buena forma, ¿no? Pero en los hechos, ¿no? Ahí yo se los dejo, qué está pasando realmente en los hechos. Bueno, entonces, hecho este preámbulo, les decía además de que vamos a ver en el transcurso de hoy y de mañana la acción de inconstitucionalidad abstracta, la acción de constitucionalidad concreta, que tienen obviamente rasgos comunes. Son acciones que tienen sus críticas serias. Siempre voy a utilizar, como ya han tenido oportunidad de estar con ustedes, las doctrinas más, estándares más altos de protección, en este caso, más jurisprudencia de carácter procesal. También algunas obviamente ya de contenido, ¿no? Pero de carácter procesal siempre a la luz, ¿no? De cuáles son esos criterios más favorables que se pueden, que se han utilizado en el Tribunal Constitucional y que deberían seguirse utilizando. ¿Para qué? Al final, ¿para qué se utiliza estas pautas, estos principios interpretativos que a propósito, estos principios interpretativos, como los hemos visto, por ejemplo, en el modo de derechos fundamentales, son el sostén, como ustedes saben, la base, el basamento, realmente es la pirámide para poder ejercer, ¿no?, un adecuado control de constitucionalidad. En este ámbito del control normativo, pues no están exentos, ¿no? Es más, se reatan a los mismos, ¿no? Entonces siempre se tiene que utilizar esas pautas lo más favorables, lo más progresivas. ¿Para qué? Para que se pueda acceder. Porque aquí ya luego entro en temática propiamente dicha. El, tanto la acción de causalidad abstracta como la concreta no son acciones que evidentemente tienen sus características particulares, como por ejemplo ser de carácter objetivo, no está vinculado a un carácter eminentemente subjetivo, a un interés eminentemente subjetivo, etcétera. Pero en los hechos, o sea, en el trasfondo, ¿qué se está persiguiendo? Se está persiguiendo justamente depurar ese ordenamiento jurídico y a veces ni siquiera depurarlo, ¿no? Lo que se está persiguiendo es encontrar esa interpretación siempre, esa pauta tan pirámide fundamental de nuestro Estado constitucional, que es esa interpretación siempre de este conforme, ¿no? Esa interpretación de este conforme que nos va a permitir, ese es el ideal común, ¿no? En nuestro Estado constitucional de derecho, que nos va a permitir que cada vez nuestros derechos estén más protegidos, más salvaguardados. Entonces, en la acción de constitucionalidad abstracta y en la acción de constitucionalidad concreta, como les decía, no está ajeno este tema, ¿no? Claro, con sus particularidades, con sus matices, que a mi modesto ver muchas cosas se las confunde, ¿no? En lugar de dar acceso a la justicia y en este caso tener, perdón lo coloquial, de corto, controlado el poder, ¿no? Lo que más bien se hace es poner traspiés, se pone murallas y lo que hace eso es entorpecer. ¿Qué causa esta situación? Inseguridad jurídica, una situación de caos total, vacíos de poder también puede haber. Porque de lo que se trata, al igual, que esto también a forma de repaso, al igual que hemos visto en el derecho, en un Estado constitucional de derecho y en el derecho internacional de los derechos humanos, es ir encontrando una armonía del ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? El ordenamiento jurídico de tal forma que en este caso específico, por ejemplo, las acciones normativas, haya pues, no haya o haya menos, ¿no?
normas que sean discriminatorias, normas que vayan en contra de los ciudadanos, normas que realmente sean irrazonables, normas que sean ilegítimas, normas que sean arbitrarias, etcétera, ¿no? Entonces, ahí viene, debería venir el muro de contención a través de estas acciones normativas para que nuestro ordenamiento jurídico cada vez no sea más, o sea, pues nos proteja más. Considero que ha pasado exactamente lo contrario en tantos años, ¿no? En tantos años y estamos en una situación realmente de incertidumbre jurídica total. Bueno, para entrar en temática de fondo, eh, aspectos de forma, como siempre les digo, estimados colegas, va a ser una clase no larga, hasta las 9:30 nomás, y mañana ya nos hemos de extender un poquito más. Bien, ingresando en el módulo propiamente dicho. Ustedes ahí tienen una definición. Esta es de la acción de inconstitucionalidad concreta, abstracta. Y ya voy a ir, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Voy a ir correlacionando algunos aspectos comunes en cuanto a estas acciones. O sea, me estoy refiriendo a la acción de constitucionalidad abstracta y a la acción de constitucionalidad concreta. Dice ahí, tiene por finalidad el control objetivo directo, abstracto, correctivo de las disposiciones legales ordinarias para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con los valores, principios, derechos fundamentales y las normas orgánicas previstas en la Constitución, con el objeto de lograr una depuración del ordenamiento jurídico, ¿no? Esta acción de inconstitucionalidad abstracta, como ustedes pueden advertir, está cobijada por varios principios, ¿no? Y es justamente para hacer solamente una confrontación, un ejercicio de compatibilización, un ejercicio de decir, aquí está la disposición legal, ¿no? Claro, disposiciones legales en el término amplio de la palabra, porque ingresan, bueno, normas, resoluciones, leyes, también de las ETAs, no vamos a ver eso enseguida o más adelante, ¿no? Pero es hacer esa confrontación. Si esa disposición legal, si esa disposición legal realmente es coherente con nuestro sistema constitucional e internacional de los derechos humanos. Lo que siempre hemos estado viendo, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Todo parte de una interpretación política. ¿Qué diferencia en esta acción de constitucionalidad concreta? Que yo tenga en la persona, para comenzar, esta es otra crítica, una crítica, la legitimación activa para formular la acción de constitucionalidad abstracta es totalmente restringida, ¿no? Entonces, y si bien para la acción de constitucionalidad concreta dice que puede ser toda persona, ¿no? Eso está bueno, en un artículo de la Constitución Política del Estado, si bien puede ser toda persona, pero nunca se la aplicó, ¿no? Entonces cerraron el candado y solamente la pueden formular determinadas personas. Entonces, autoridades en realidad. Entonces, en realidad, esas autoridades tienen la carga, pero no una carga, y aquí viene otra crítica, ¿no? Tiene la carga, obviamente, de fundamentar por qué esa disposición legal, ¿no? Es contraria a un sistema constitucional e internacional de los derechos humanos, ¿no? Pero desde aquí viene también la crítica, porque hay dentro de las normas comunes de procedimiento de la IA y para la IC, y también para otras acciones, ¿no? Señala de que se tiene que tener la acción el suficiente fundamento jurídico constitucional, evidentemente, pero tampoco se le exigirá un suficiente fundamento jurídico constitucional al extremo. Yo diría algo razonable. Es más, ¿no? Sí, a partir de las pautas interpretativas. Si estás viendo, si el contralor está viendo que existe, digamos, una carga argumentativa incipiente, ¿no? Ni siquiera razonable, pero está viendo que realmente esa disposición legal urge,
de que se someta a un control de constitucionalidad, pues yo utilizo las pautas, ¿no? Utilizo un iura novit curia, utilizo un proactione, le doy el acceso, que ha ocurrido muchas veces en el Tribunal Constitucional. Ejemplos sobra, ¿no? De que, pues, mm, ah, utilizan como fundamento justamente esa norma común y rechazan las acciones. Ni siquiera pasa la etapa de la admisibilidad. Y uno de los ejemplos es justamente pues, la ley de deslinde jurisdiccional, ¿no? La ley de deslinde jurisdiccional que, como ustedes saben, mm, establece ámbitos de competencia, ¿no? Competencia material, territorial, personal. Y el ámbito de competencia material, ahí hay un recorte, una mutilación en cuanto a lo que puede conocer la jurisdicción indígena o campesina a la luz, ¿no? O en el ejercicio del pluralismo jurídico igualitario. Pero, ¿no? Nunca fue así, ¿no? Nunca fue así. No voy a decir si está bien o mal, yo se los dejo a ustedes, porque yo también tengo mis críticas, porque esto del Estado plurinacional, eh, tal vez te los dije en alguna clase, a mi modesto ver, en teoría es muy hermoso, realmente es una teoría pura, ¿no? Pero en los hechos realmente qué dificultoso por múltiples factores. Al margen de ello, hablando de nuestro módulo, les decía, este ejemplo que se me viene a la mente de la ley de deslinde jurisdiccional, nunca pasó el filtro de la comisión de admisión, porque nunca tenía el suficiente fundamento jurídico constitucional, ¿no? Entonces ha sido una salida fácil, ¿no? Para soslayar muchos temas de ejercicio del control de constitucionalidad. Claro, si hablamos más allá de la ley de deslinde jurisdiccional, existe, ¿no? Una sentencia constitucional donde se ha señalado de que la ley de deslinde jurisdiccional debe ser interpretada justamente desde la unidad de la Constitución y debe ser interpretada desde los principios rectores, desde los principios que fundan la misma estructura del Estado. Y uno de los principios, entre tantos otros, es el pluralismo, ¿no? Pluralismo jurídico, político, lingüístico, etcétera. Ustedes saben que hay una transversalización del pluralismo en sus distintos ámbitos. Y en relación a la aplicación de la ley de deslinde jurisdiccional, y además aquí viene un aditamento que ustedes ya lo han visto, y además a partir de que la ley tiene que estar en coherencia con la Constitución y el bloque, pues tiene que aplicarse la Constitución y el bloque, ¿no? Eso se dijo en esa sentencia. Entonces, no vayas, dijo esa sentencia constitucional, no vayas en contra de los principios que el mismo, ¿no? Que el mismo soberano te ha dado, ¿no? Porque esta Constitución obviamente con su aprobación, que ha tenido sus accidentes igual, ¿no? Pero en cuanto a su aprobación, responde a factores reales de poder, ¿no? Reales de poder que se han conjuncionado en la Asamblea Constituyente. Basta que emane de una Asamblea Constituyente, entonces tiene una legitimidad cualificada, porque está cualificado por el pueblo, por el soberano, principio democrático que está establecido en nuestra Constitución, ¿no? Base estructural del Estado, ¿no? Lo que vamos a vivir el domingo. Es típico del principio de soberanía, donde vamos a ir a depositar nuestro voto para que cambie esta nuestra situación. Bueno, entonces, les decía, este es el ejemplo de la ley del fin de jurisdiccional, es un claro ejemplo, y aquí viene esta crítica de la falta de fundamento jurídico constitucional. ¿Se lo dijo en esta sentencia? Sí, evidentemente. De lo que yo he podido advertir en los años, porque sentencias de hace años, de 2016, todo eso, nunca se la aplicó. Entonces, aquí, y aquí viene, podemos enlazar más otro, otro aspecto de que no se está cumpliendo el valor normativo de la Constitución y no se está cumpliendo los principios que la cobijan, ¿no? Entonces, si no se está cumpliendo los principios que la cobijan, entonces hay un total desconocimiento de nuestra ley fundamental, ¿no? Entonces, hace muchos años, claro, ha sido un tema soslayado, ¿no? Claramente. Hace muchos años, la ley de designación jurisdiccional debió ser sometida al ejercicio del control de constitucionalidad normativo
Es decir, a partir de estas acciones de negociabilidad abstracta o tal vez concreta, porque las concretas nacen de procesos judiciales y administrativos, como ustedes saben. O sea, se suscita ahí. O sea, yo tengo la duda, ¿no? La autoridad tiene la duda, o también puede ser la parte que está en el proceso, ¿no? Tiene la duda de, es decir, ah, no, es que esta norma en que se va a fundar mi resolución, en el caso de las AICs, ¿no? En esta norma en que se va a fundar mi decisión, es inconstitucional y no puede ser la base de mi resolución, ¿no? Entonces ahí surge, tiene que ser obviamente una duda razonable, como dicen en la Constitución, el Código Procesal Constitucional, y bueno, esa duda razonable, si es el sujeto procesal, la hace saber a la autoridad, como usted sabe, ¿no? Y la autoridad la tiene que promover. No, a no ser, ¿no? Que diga no, aquí no hay, y vamos a ver mañana esas particularidades, sentencias que se han dado al efecto, cuando rechaza, cuando no rechaza, etcétera, cuál es el camino a seguir, ¿no? Pero aquí ya les adelanto esto. En la acción de inconstitucionalidad concreta les decía, surge esa duda razonable, ¿no? Surge esa duda razonable y por lo tanto la autoridad la tiene que promover, a no ser que la autoridad no diga no, en este caso, esta norma, ¿no? Es constitucional, ¿no? Y pero tiene que hacerlo como exige nuestro sistema constitucional, a través de una resolución debidamente fundamentada y motivada. Si es así, continúa el proceso después, incluso hasta que se dicte la sentencia propiamente dicha. Eso lo vamos a ver con más especificidad mañana. Eso. Entonces, volviendo después del ejemplo, esta acción de negocialidad abstracta, colegas, está instituida, establecida con la finalidad de controlar la norma legal, ¿no? Con el sistema constitucional e internacional de los derechos humanos. Se señala, aquí está, se señala que es abstracta. ¿Por qué es abstracta? Porque no está vinculada a un caso concreto. Ahora bien, si bien no está vinculada a un caso concreto, ¿no? Pero sí se tiene en los fundamentos hacer, ¿no? Una carga argumentativa, ¿no? Porque se considera que esa disposición legal, no sé, está en contra del principio de igualdad y prohibición de discriminación, porque se tiene que hacer fundamentos jurídicos, ¿no? Pero no vinculados a casos concretos. No que esa prohibición, ese principio de igualdad y prohibición de discriminación vulnera el derecho de Juana Pérez por esto, porque no. Por eso es abstracto, ¿no? Es directo, porque yo accedo directamente. Bueno, hubiera faltado que exijan que, es- que exijan que se, con un aspecto de subsidiariedad, digamos. No, es directo, yo directamente accedo, ¿no? Es objetivo porque yo confronto, nada más. Digo, aquí está la disposición o las disposiciones legales y con qué está diciendo esta persona, con qué está reñido, con qué está contrapuesto, ¿no? ¿Y por qué ameritaría, me tengo que preguntar, y por qué ameritaría en su caso, ¿no? Depurar esa norma del ordenamiento jurídico? Porque ha habido, eh, considero que yo que ha habido, tal vez se sigue con eso, ha habido una escuela muy de legislador negativo. Una escuela de muy legislador de que como esta norma es contraria a no sé, contrario al principio de igualdad de las familias, de igualdad diversa de las familias, ¿no? Corresponde depurarla del ordenamiento jurídico. No, ahí uno tiene que reparar y no solamente ser este legislador negativo, sino más bien ser un legislador positivo. Si ustedes recuerdan, como les decía, la creación del Tribunal Constitucional no ha sido sencilla. ¿Por qué? Porque lo primero que decía la Corte, en ese entonces la Corte Suprema de Justicia, decía, nos van a quitar atribuciones, ¿no? Como nosotros somos el Tribunal Supremo de Justicia, última instancia ordinaria, y después de eso no había nada, ¿no? Tenía una jerarquía última, ¿no? Y ahí vino toda la pugna,
para la creación del Tribunal Constitucional. Y evidentemente el Tribunal Constitucional, que esto viene, colegas, desde el Tribunal Constitucional español, no español, del alemán, ¿no? Ha venido pues a revolucionar, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, jamás un Tribunal Supremo de Justicia, un Tribunal Supremo de Justicia, hablando, por ejemplo, de acciones tutelares, se les revisaba la valoración de la prueba, ¿no? O se les revisaba una interpretación de la legalidad ordinaria, ¿no? Claro, ahí viene lo del legislador, ahí ha tenido cuidado el Tribunal Constitucional, estamos hablando siempre de las bondades del Tribunal Constitucional, de sus luces, no de sus sombras, ¿no? Ha tenido el acierto el Tribunal Constitucional de decir, ¿no? Nosotros no valoramos prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es una potestad exclusiva de los tribunales ordinarios. Sin embargo, ahí viene el sin embargo, ¿no? Cuando esa valoración de la prueba es arbitraria, es irrazonable, o se ha omitido la valoración probatoria o se la ha valorado distorsionadamente, ¿no? Entonces sí debemos ingresar. Y obviamente ahí está todo el fundamento y el respaldo legal. Porque imagínense si no ingresan, ¿no? Si no ingresan, o sea, esas resoluciones pues son tachadas totalmente de arbitrarias, ¿no? De arbitrarias, porque no puedes fundar, hablando de valoración de la prueba, no puedes fundar una resolución en una prueba arbitraria o distorsionarla a tu gusto, ¿no? Más aún, como dijo el Tribunal Constitucional, si de esa prueba depende la resolución final. O sea, de haber interpretado, de haber valorado de otra forma la prueba, pues el resultado hubiera sido diferente, dice la jurisprudencia, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va, por ahí va la importancia que tiene la creación del Tribunal Constitucional. Y bueno, no sé por qué me desfasé. Entonces les decía, vuelvo a la acción de constitucionalidad abstracta. Yo lo que la persona, los legitimados, que formulen estas acciones de inconstitucionalidad abstracta, pues tienen que buscar esa compatibilidad, esa adecuación, ese respeto que esté acorde, ¿no? Esa norma legal al bloque de constitucionalidad. A esto venía, de retirar del ordenamiento jurídico. Les decía, aquí viene dos enfoques, ¿no? El legislador positivo, el legislador negativo, ¿no? Y justamente por estos problemas de que el Tribunal Constitucional, digamos que no debe entrometerse, ¿no es cierto?, en funciones que son propias de la jurisdicción ordinaria, haya surgido esta teoría del legislador positivo. O sea, y ahí vienen otros principios que los vamos a ver enseguida, de que yo no debo tender, y esto aplica en cualquier escenario, no solamente en estas acciones normativas, sino en cualquier otra acción, ¿no? Entonces, de decir, como esta norma es contraria al ordenamiento jurídico, pues la expulso del ordenamiento jurídico y listo. ¿Por qué? Porque ahí hay un escenario peligroso, que es justamente generar vacíos, ¿no? Vacíos legales, ¿no? Escenarios de inseguridad jurídica, etcétera. Entonces, más bien, en estas acciones de inconstitucionalidad abstracta, así como la acción de constitucionalidad concreta, se tiene que hacer todo el ejercicio, ¿no? Todo el ejercicio, como diría, posible, ¿no? Para encontrar una compatibilidad, para encontrarle desde y conforme al bloque, ¿no? Desde y conforme. Si realmente no es posible, pues recién se depurará del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces ahí viene el legislador positivo y el legislador negativo, justamente por la crítica de que, ¿no? Si nosotros, el legislativo, si nosotros aprobamos una ley, ¿no? ¿Por qué viene el Tribunal Constitucional a controlarnos esa ley? Entonces, no es la finalidad, hablando siempre en esencia, sin contaminaciones ni nada, no es la finalidad de la acción de austeridad abstracta retirar del ordenamiento jurídico, sino encauzar esa disposición legal, ¿no? Cualquiera que se trate, ¿no? ¿A la luz de qué? Siempre a la luz de la base principista y axiológica, como ustedes se están dando cuenta, ¿no? Y esto, con seguridad, con mi persona y con los docentes, ha sido reiteradamente establecido. Todo se parte, nuestro techo, ¿no? Es el sistema constitucional e internacional de los derechos humanos. Bien,
Además, la acción de constitucionalidad abstracta, estamos partiendo de los principios, se han dado cuenta, es una acción de carácter correctivo o a posteriori, ¿no? También hay preventivo, ¿no? Hay preventivo, que no, por razones de tiempo, no lo voy a tocar. Más este correctivo o a posteriori, que es cuando ya está en vigor esa norma, ¿no? Esa norma. Y además es objetivo, como os decía, porque no se va a entrar al terreno subjetivo, ¿no? Igual en la acción de constitucionalidad concreta. En la acción de constitucionalidad concreta, si bien la diferencia es, a diferencia de la AI, haré la diferencia. IA. En la IA no hay vinculación para nada de un caso concreto, ¿no? No, en cambio, en la acción de constitucionalidad concreta, sí, emerge de un proceso judicial o administrativo, ¿no? Pero en los hechos, y cuando yo ya sea formulo o ya sea estoy ejerciendo el control de constitucionalidad, no voy a reparar, no me voy a detener en el caso concreto propiamente dicho, ¿no? Sino lo que voy a hacer igual es ese control objetivo, ¿no? Objetivo abstracto, evidentemente, porque la resolución se va a aplicar, pero no voy a entrar al meollo del caso, no voy a entrar a los intereses subjetivos propiamente dicho, sino voy a hacer igual esa labor de confrontación, ¿no? Entonces, en cuanto a objetivo también, añadir de que puede ser material y puede ser formal. Material en cuanto al contenido mismo de la norma y formal en cuanto al procedimiento legislativo que se ha llevado al efecto. Bien, entonces, de los que les dije hasta hace un ratito, yo cuando vea, ya sea en el escenario en que esté, una acción de constitucionalidad abstracta o una acción de inconstitucionalidad concreta, ¿no? Tengo que partir necesariamente de un nuevo relacionamiento, ¿no? ¿Entre qué? Y enseguida voy a entrar a los principios. Entre el principio de conservación de la norma y entre em, el principio de conservación de la norma y el principio de retirar esa norma del ordenamiento jurídico, ¿no? mm, una nueva relación entre depuración y conservación. No es, no es loable, como les decía, ni es sano depurar del ordenamiento jurídico, ¿no? Por eso se ha creado la interpretación constitucional y la argumentación jurídica. Yo debo encontrar, y esto les decía, no es solamente en estas acciones, yo debo encontrar a través de cuatro herramientas, enseguida les digo, el ejercicio interpretativo acorde, que me permita, ¿no?, mantener esa disposición legal en el ordenamiento jurídico. Cuando realmente no es posible, recién voy a depurar el ordenamiento. Existen, existido también, y siguen existiendo, eh, normas tachadas de discriminatorias, ¿no es cierto? Cuando vemos escenarios de discriminación, va a ser bien difícil, ¿no? No imposible, pero va a ser bien difícil mantenerla en el ordenamiento jurídico, porque ya estamos viendo un escenario ostensible de discriminación, palpable, ¿no? Palpable, objetivo. Entonces, en esos casos, el Tribunal Constitucional siempre ha retirado del ordenamiento ya sea una parte ya sea una parte de la norma legal o ya sea todo, ¿no? Y para poder además efectuar, colegas, un adecuado ejercicio del control adecuado ejercicio, en este caso del control de constitucionalidad en el ámbito normativo, debo partir, y esto, como ustedes ya saben, es un quiebre, una ruptura de paradigma, concebir lo primero a la Constitución como una norma que tiene valor normativo directo y vinculante, ¿no? De aplicación directa, de aplicación directa, de directa justiciabilidad. Me sitúo primero
en el valor normativo de la Constitución, que lo tengo establecido en el 109 de la Constitución, ¿no? Luego, ya en esta acción o en estas acciones propiamente dichas, hago el ejercicio, teniendo en cuenta uno de los principios que es justamente conservar la norma y el ordenamiento jurídico versus depurar, ¿no? Y para eso tengo que hacer todo ese ejercicio de compatibilización, de concordancia, de respeto, si realmente procedería o no procedería. Y luego de eso tengo que dar el encuadre, ¿no? Si esa disposición legal está conforme a la Constitución y está conforme al bloque de Constitución, ¿no? Hace años, una sentencia constitucional, exactamente la 51 quebrado 2006, demandó varios artículos de la Constitución. Claro, para comenzar, tenemos que tomar en cuenta que en el 2006 nuestro catálogo era pues, muy pobre, ¿no? De derechos. Pero ahí vino la cláusula abierta, ¿no? Vino la posibilidad de tomar en cuenta otros derechos que no están establecidos en la Constitución, que ustedes ya lo tienen eso claro, ¿no? Porque en virtud de la progresividad de los derechos, pues pueden existir muchos derechos que incluso ni siquiera están en los instrumentos internacionales. Se me ocurre pensar el de la objeción de conciencia. El de la objeción de conciencia es un derecho que ni siquiera está ahora en nuestra Constitución y tampoco está en forma autónoma en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ligan la objeción de conciencia, les cuento, con la libertad de espiritualidad, de culto y de religión, ¿no? Lo conectan, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de que no porque un derecho no esté establecido en la Constitución puede ser negado en cuanto a su aplicación y protección, ¿no es cierto? Sino más bien tiene que ser protegido. Y ahí tenemos la cláusula abierta y junto con ello la unimos, ¿no? El principio de progresividad, el principio evolutivo, el principio de favorabilidad. Bien, les iba a comentar un casito, pero que es una película de la vida real. Mañana. Entonces, les decía, hace muchos años, el 2006, eh, se presentó una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? ¿Qué decía? ¿Qué se demandaba? Existía la posibilidad como gran dádiva, ¿no? Que los hijos puedan reconocer, puedan ejercer la filiación, ¿no? Que más bien reclamar su filiación, que puedan reclamar su filiación. Pero decía esta norma en el Código de Familias de que el hijo póstumo podía, el hijo póstumo decía que por ignorancia, o sea, que no desconocía, también que podían haber existido el factor engaño o por causa de fuerza mayor, ¿no? No hubiese reclamado la filiación con su padre, pues puede dirigir la acción contra los herederos del pretendido padre. Aquí viene la inconstitucionalidad, ¿no? Y decía, siempre que no hayan transcurrido 2 años desde la muerte de este último, le daba un plazo, ¿no? Y además ahí concatenó, porque se puede hacer, obviamente, ejercicio del control de constitucionalidad por conexitud, ¿no? Y había otra norma que la ligaron de oficio y hicieron el ejercicio del control de constitucionalidad que solamente procede en vida del pretendido padre, ¿no? Imagínense. Entonces ahí, obviamente, estamos viendo, colegas, un escenario clarísimo de discriminación, ¿no es cierto? ¿Y en qué? ¿Basada en qué? Basada en el origen familiar, ¿no? A quienes se les reconoce iguales derechos y obligaciones, como ustedes saben. Y si nos remitimos a todo nuestro sistema, desde nuestra Constitución, desde los instrumentos internacionales, jurisprudencia de carácter vinculante, ya sea que emane de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo, que emane del Tribunal Constitucional, pues no existe absolutamente ninguna distinción, como ustedes saben, en cuanto al origen familiar de los hijos, ¿no es cierto? Entonces aquí se partió justamente del principio de igualdad y prohibición de discriminación,
de la igualdad que tiene que haber en los hijos, sin importar su origen, ¿no? Y que tienen todo el derecho de reclamar su filiación, ¿no? El derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad, ¿no? Em, y claro, un escenario ostensible, claro, objetivo de una discriminación por origen familiar, ¿no? Por origen familiar, dándole un plazo. ¿Por qué le das ese plazo? ¿Cuándo se puede hacer? Como ustedes saben, distinciones o cuándo se pueden hacer diferenciaciones. Cuando cuando así se justifique, cuando sean objetivos, cuando sean razonables, ¿no? Pero si no hay objetividad y más bien hay un escenario de irrazonabilidad y arbitrariedad, pues estamos hablando de discriminación, ¿no? De discriminación. Entonces, en este caso, ¿cuál habrá sido? Y uno se pregunta, ¿cuál habrá sido la razón del legislador de haber establecido en este artículo tantos de que puede reclamarse oportunamente su filiación, pero siempre y cuando no haya transcurrido 2 años de la muerte de su progenitor? Y además, ¿no? Como añadidura había otra norma que decía solo procede en vida del pretendido padre, ¿no? Eso también se depuró del ordenamiento jurídico, porque les reitero, cuando existen escenarios de prohibición, de vulneraciones del principio de igualdad y prohibición de discriminación, es imposible que se mantenga una norma en el ordenamiento jurídico, ¿no? Eso quería comentar a modo de ejemplito. Esa es nuestra acción de inconstitucionalidad concreta. Hablando, con esto nos vamos a ir al break. Hablando de esas interpretaciones y en este caso, de este ejercicio del control de constitucionalidad abstracto que se tiene que realizar, siempre tratando de conservar el ordenamiento jurídico y no así depurarlo, tienen esta sentencia cuestiona la 101/2004, que se refiere a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. A mi criterio, lo que ha querido, obviamente, en ese tiempo, es una sentencia antiquísima, pero que obviamente se la aplica, no, lo que ha querido el magistrado relator en este caso es encontrar un equilibrio. ¿Por qué? Recuerdan ustedes, y los que están en el litigio me darán razón o opinarán, cuando había las extinciones de la acción penal por duración máxima del proceso, pues, que era 3 años, se cumplía el mismo y podían pedir la extinción, ¿no? Entonces, ahí vino pues muchísimos casos pidiendo la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Y ahí vino la acción de inconstitucionalidad, ¿no? La acción de inconstitucionalidad señalando cómo se va a interpretar y cómo se va a encontrar esa interpretación de este y conforme a la Constitución. Y ahí se señaló y se dijo que sí se puede declarar la extinción de la acción penal, pero solamente en los casos en que sea atribuible al órgano judicial o al Ministerio Público, pero no va a proceder la dilación cuando sea atribuible a la conducta del imputado procesado, encontrando un equilibrio. La Montuví mantienen la norma, mantiene la norma en el ordenamiento, en este caso en el CPP, ¿no es cierto? Pero a través de esa interpretación que se ha hecho, ¿no? Constituye parte de la norma, es lo que se llama la norma adscrita, la subregla, ¿no? No se puede desprender. Ya luego se emitió este auto constitucional 79, esto se puede ampliar, el 79 y luego otra sentencia donde ya fueron, digamos, perfilando de mejor forma. ¿Qué se dijo en este auto constitucional 79? Consiguientemente, quien solicita la extinción de la acción penal debe fundamentar que la mora procesar más allá del plazo máximo establecido por ley es de responsabilidad del órgano judicial o del Ministerio Público, precisando de manera puntual en qué parte del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora, ¿no? Debe tomarse en cuenta las circunstancias que incidieron en la dilación, esa es la otra sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué surgió esta sentencia constitucional, la 588-2012? Porque nuestros escenarios y nuestro sistema, bueno, todo nuestro sistema, y no está exento el sistema judicial, pues siempre ha estado como con totales pugnas y luchas y guerras, ¿no es cierto? Entonces, uno de ellos era de que
por ejemplo, cambio que no debería existir, pero es otro tema, cambio de autoridades, ¿no? Despidos de autoridades, cesantías de autoridades, etcétera, ¿no? Entonces, como algo más se señaló en esta sentencia constitucional y se dijo que se deben tomar en cuenta las circunstancias de la dilación, ¿no? Y el contexto y la realidad que se está viviendo en ese momento, ¿no? Porque vacaciones, etcétera, ¿no? Evaluando, pues, los antecedentes de la situación en particular, ¿no? Para, en su caso, recién se proceda a la extinción del proceso, ¿no? O la extinción del proceso que supone, obviamente, en este caso en particular, la pérdida del jus puniendi para el Estado, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De cómo se ejerce este control de constitucionalidad siempre a través, les decía, de ese relacionamiento entre depuración de la norma, ¿no? Y conservación de la ley. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, es las 8:45 minutos, ha sido de clases más o menos. Estimados doctores, hasta las 8:15 volvemos y avanzamos hasta las 9:15. Si no tienen alguna preguntita, por favor, me hacen saber a través del chat y la contestamos después del descanso. Seguro que si me falta, ya, es la persona que está pidiendo licencia. Hay más cosas en el chat. Daniel Ancasi, no. Perfecto. 8:15 nos vemos, estimados colegas. Vamos a pausar. Con seguridad que están saliendo de sus oficinas. Para ustedes poder, su atención, una horita, para ustedes poder también efectuar una lectura adecuada de, de este ámbito de control normativo, tienen que tener presente la diferencia entre disposición y norma. Esta diferencia se ha hecho doctrinalmente justamente con fines pedagógicos y con fines de litigio estratégico adecuado, ¿no? ¿Qué se ha dicho en cuanto a la disposición? Que es justamente el enunciado, ¿no? El enunciado de la disposición legal, ¿no? Es la parte que forma, es lo que forma el documento, ¿no? El documento normativo, la norma propiamente tal, ¿no? Aquí dice, es el conjunto de palabras, conjunto de preceptos, es el propio texto, ¿no? Y la norma ya es el sentido interpretativo que se tiene de ese texto. Voy a enseguida al ejemplo. La norma es el sentido del texto, el resultado de la interpretación. Hemos visto un ejemplo hace un ratito. Vamos a ir con otro ejemplo. Creo que esto incluso han hecho ustedes como tarea en un módulo. Les estoy hablando de la sentencia constitucional y si es así, por favor, si pueden participar, la sentencia constitucional 260 quebrado 2014, ¿no? Esa sentencia 260 2014 que habla del, de una serie de requisitos totalmente arbitrarios y que van en contraposición del principio de igualdad y prohibición de discriminación para, ¿no? los jóvenes, eh, mujeres y hombres que quieran ingresar a las unidades academias, las unidades de policía, ¿recuerdan? ¿Qué se exigía? Se exigía como estatura 1,70 para hombres, 1,60 para mujeres, no tener tatuajes, ¿no? Después yo les voy a preguntar qué significan estos, digamos, supuestos, estos requisitos que se ha establecido en esta normativa policial. Ahora, no tener antecedentes penales, perfecto, hasta por ahí estaba bien, pero antecedentes penales también exigían, ¿no? De los padres, ¿no? Y además, una disquisición tan subjetiva de que tenían que acreditar la honorabilidad familiar, intachables.
no tenían que dejar, como les digo, no tenían que tener tatuajes, no tenían que tener marcas, señales y no tenían que tener descendencia, o sea, tenían que ser solteros y solteras. Aquí, esas son las disposiciones legales, obviamente no está textual, son las disposiciones legales. Entonces, esa es la disposición. A propósito de explicarles esta lámina, la disposición es el enunciado normativo. Entonces, yo hago el ejercicio interpretativo y digo, este enunciado, en este caso, todos estos requisitos que se ha establecido para poder ingresar a la unidad académica, a la unidad de policías, es, ¿no? Es adecuado, qué principios y valores se están vulnerando, no tengo que encontrar, independientemente de que se haga la carga argumentativa. Cuando encuentre esas razones, ¿no? Esas razones, ese sentido interpretativo, ¿no? Es el que va a valer. Ese sentido interpretativo es justamente el resultado de la interpretación, ¿no? ¿Vieron ustedes tal vez conmigo la 260-2014? Les decía antes del descanso que cuando vemos situaciones y escenarios de discriminación, es imposible mantener la norma en el ordenamiento jurídico, ¿no? Porque si estás viendo una situación ostensible de discriminación, pues la tienes que depurar del ordenamiento jurídico. ¿Cómo podría interpretarse, ¿no? ¿Cómo podría hallarse sentido a esa norma, ¿no? Tal vez, como que se ha visto, vamos a ver mañana sentencias constitucionales igual más, se ha visto cuando hay una disposición legal y se le quita una parte de esa disposición legal, ¿no? ¿Para qué? Porque esa parte es justamente la inconstitucional. Pero en este caso de estas disposiciones, entre otras, no tener tatuajes, etcétera, todo eso, ¿será coherente? Yo me pregunto, ¿será compatible? ¿Será respetuosa con los principios y valores? No, el primero que se quiebra aquí es justamente el principio, valor, derecho, garantía de la igualdad y prohibición de discriminación, que como ustedes saben es el fundamento de los derechos, uno de los fundamentos del derecho, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿existirá alguna justificación razonable, o sea, razonable, donde se puedan dar buenas razones, objetivas? ¿Por qué objetivas? Ahí viene todos nuestros principios de la IA. ¿Por qué objetivas? Porque aquí no se trata, ¿no? De caer en subjetivismos y no se trata además en caer como los tatuajes en escenarios de estereotipo y de prejuicio. Eso no sería ver en forma objetiva, ¿no? Sería distorsionar la acción de inconstitucionalidad abstracta en este caso. Y aplica en todo, aplica absolutamente todo, ¿no? No sé, yo me pregunto, primer elemento de la disposición legal, digamos, ¿no? El tener antecedentes, que mis padres no tengan antecedentes penales, existirá una justificación objetiva y razonable respecto a esta limitación impuesta, pues las respuestas van a aflorar, ¿no? Y decir, no existe ninguna respuesta, ningún justificativo, ¿no? Que tienda, ¿no? A cuáles habrán sido las razones, a establecer cuáles han sido las razones por las cuales el legislador ha puesto eso, ¿no? Pues no ha puesto porque no lo meditó por cualquier otra cosa, ¿no? Más bien lo que está causando es una vulneración del principio de igualdad y prohibición de discriminación, ¿no? En cuanto a la estatura, ¿no? En cuanto a la estatura y muchas personas pueden tener ese estereotipo de que los policías o los militares tienen que tener determinada estatura. ¿Por qué? Porque así, digamos, van a cumplir de mejor forma la misión específica de conservar el orden público, defender el Estado, etcétera, de acuerdo a nuestra Constitución, ¿no? Eso sería una mirada totalmente subjetiva, ¿no? Entonces, no por el hecho de tener una determinada estatura,
no le puedes restar a una persona, ¿no? Que por solo su estatura, ¿no? Deje de, pues no se desempeñe de acuerdo a la misión y visión institucional policial, en este caso, ¿no? Y así. Entonces, ahí está. Entonces, las disposiciones y la norma ya es el resultado de esa interpretación. En este caso, obviamente, se depuró absolutamente del ordenamiento jurídico, ¿no? Estas normas, ¿no? Y ya no están en la misma. Son avances, ¿no? Había otra, igual, dentro del escenario de prohibición, de principio de igualdad y prohibición de discriminación. Una norma donde señalaba, y tal vez se he comentado en otro módulo, igual ha sido declarada inconstitucional, donde se señalaba que los esposos pues podían, pero casarse y además establecer su comunidad de gananciales, etcétera, pero y que la mujer como gran dádiva podía escoger su trabajo, podía escoger la profesión u oficio a la cual se podía dedicar, pero ahí venía la norma, ¿no? Ahí venía la disposición, mejor dicho, de que podía escoger una profesión u oficio siempre y cuando esa profesión y oficio no sea contraria a las buenas costumbres y no sea contraria a la unidad familiar, ¿no? Entonces ahí se razonó igual, a partir del principio de igualdad y prohibición de discriminación, haciendo además un razonamiento de qué se va a entender pues cuando vaya en contra de la unidad familiar y todo eso, ¿no? Es un claro, ¿no? Clara muestra, obviamente, de ver con sesgo de género y con estereotipo, ¿no? Había otra norma, ahorita voy a los varones por equidad, había otra norma igual de mujeres, hacia mujeres, ¿no? Que mm, no podían desempeñar determinadas profesiones o oficios. ¿Por qué? Porque supuestamente el legislador estableció de que eran riesgosos y peligrosos para su salud, para su integridad. Perfecto, loable, ¿no? Nos cuidan a las mujeres, ¿no? Pero esto tenía un trasfondo, ¿no? O sea, no pueden desempeñar por ejemplo, trabajos de ingenieras, no sé, pues trabajos riesgosos. Y ahí igual se razonó a partir del principio de igualdad y prohibición de discriminación. Y se dijo una cosa muy interesante en esta sentencia, ¿no? Quien elige en realidad si es peligroso o no es peligroso, si va a ir contra su integridad o no su integridad, pues es la mujer. Claro, ahí viene, y yo esto acoto, obviamente, de que socialmente estamos muy mal hace tantos años, no existe seguridad, pero quien elige a partir de su individualidad y autonomía es pues la mujer, es la mujer. Ahora les pongo un ejemplo, como les decía, para ir con equidad de género, ¿no? De varones. Igual, una acción de constitucionalidad abstracta que se declaró, que se sacó esa parte. En este caso, por ejemplo, es una sentencia reductora. Vamos a ver mañana alguna sentencia, ya me estoy adelantando, ¿no? Pero hay sentencias atípicas y atípicas, ¿no? eh, lo que les decía, conjuncionadamente relacionado a este principio de conservación de la norma y depuración de la norma. Si yo puedo, y eso es parte del ejercicio del control de constitucionalidad y es plenamente, es más, es su rol, lo tiene que hacer. Y eso ha surgido, le cuento, no ese rato, ¿no? Porque también ha tenido su época el Tribunal Constitucional de legisladores totalmente negativos, ¿no? De decir, no, esta norma no sirve y la sacamos. Entonces llega un momento en que repararon y se dieron cuenta de que en el peligro en que se estaba, ¿no? En que se estaban involucrando, ¿no? Y decir, no, aquí tenemos que hacer esa labor de intérprete cautelosa, cuidadosa, ¿no? Buscando la armonización de ese ordenamiento jurídico, ir depurando efectivamente ese ordenamiento jurídico que no precisamente significa la expulsión de la disposición legal, ¿no? Entonces, les decía aquí, en este caso, de esta sentencia que les voy a traer a colación es justamente de una sentencia reductora, porque hay sentencias típicas y hay sentencias atípicas. Las típicas es las que les estoy diciendo, o se declara la constitucionalidad o se declara la inconstitucionalidad, ¿no?
y lo depuramos. Y las sentencias ya típicas o las interpretativas ameritan una subclasificación, ¿no? Vamos a ver mañana con algunos ejemplos. Y no solamente, esto también les adelanto y les va a servir mucho, colegas, porque considero que esta clase no es solamente lo académico, sino al final dejar algo. Estas sentencias interpretativas no solamente son para las acciones normativas. Las sentencias interpretativas se irradian en absolutamente todas las acciones, como que mañana vamos a ver por sentencias con enfoque de género, que ya tal vez hemos visto en Naturaleza y Fundamentos de los Derechos. Ahí están las típicas sentencias interpretativas, donde yo añado algo o reduzco algo, puede ser a la vez una reductora o una aditiva, ¿no? Reduzco una parte y añado otro texto, ¿no? Etcétera. Hay distintas formas, ¿no? Hay las sentencias exhortativas, ¿no? Por ejemplo, cuando se sigue, cuando se sigue una acción de causalidad, cuando se demanda una acción de causalidad abstracta, en la forma generalmente donde no se ha seguido el procedimiento legislativo o donde no están interviniendo las autoridades legitimadas al efecto, ¿no? Que siempre tienden a arrogarse funciones y atribuciones que no les competen. Es una atribución, me ha dicho, esa es una inconstitucionalidad por la forma, ¿no? Por la forma. Pero, ¿qué es que es el escenario ideal, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? Encauzarse, ¿no? Encauzarse y decir que se tiene que hacer, se tiene que cobrar de esta forma. En la época en Bolivia, donde se aprobaban, por ejemplo, los códigos de la materia a través de decretos, leyes, etcétera, hubo una época en que llovió esas acciones, ¿no? Llovió esas acciones y decían que como no se, porque había una inconstitucionalidad por la forma, pues no se había seguido ese procedimiento legislativo, pues correspondía depurar el ordenamiento jurídico. Imagínense ese riesgo y ese peligro y esa inseguridad jurídica que hubiera acarreado. ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, en esos años, en el Código Civil, recuerdo, ¿no? Se dijo, sí, efectivamente, no se ha seguido el procedimiento legislativo, no fue aprobado a través de gobiernos hasta dictatoriales y se emitió una sentencia interpretativa exhortativa, ¿no? Dándole un plazo para que pueda, ¿no? Seguirse ese procedimiento legislativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente se sigue, como ustedes saben, el procedimiento legislativo, el procedimiento de hacer una ley por hacerla, ¿no? Tiene sus pasos y tiene sus contenidos materiales importantes, ¿no? Esa es la finalidad. Bueno, y después con los años ya salió otro código, no es el Código de Procedimiento Civil, otro código, etcétera, ¿no? Bueno, ahora voy al ejemplo. Otro ejemplo, les decía, por varones y mujeres. En el caso de varones, esta es una sentencia que han reducido ese texto. Le daban la posibilidad a la esposa, y esto es un claro sesgo del patriarcalismo, ¿no? Le daban la posibilidad a la esposa de poder asegurar al esposo, ¿no? eh, la esposa que estaba trabajando, siempre y cuando el esposo haya sido declarado inválido, ¿no? Entonces, esto obviamente tiene su trasfondo, ¿no? ¿Por qué pues habrá pensado el legislador, ¿no? De que puede asegurar la esposa, pero solamente cuando el varón haya sido declarado inválido, porque ha habido una construcción social y cultural lamentablemente en Bolivia, ¿no? Desde la fundación de la República, donde el varón es el proveedor de hogar, ¿no? Y es la cabeza de hogar, que no siempre es así, no siempre es así. Entonces, haya pensado, si el varón no puede trabajar, ¿no? Y está mal declarado inválido, una enfermedad, accidente, lo que sea, todo eso, pues recién imagínense ese escenario de discriminación, ¿no? Entonces recién puede mm, asegurar a la esposa, ¿no? Esos son los escenarios y esos son los colegas donde no se admite absolutamente ninguna posibilidad de que ese texto, de que esa disposición más bien esté dentro del ordenamiento político, ¿no? Entonces, esto para comentarles más y para cerrar este punto, ¿no? Cuando vean ustedes escenarios de discriminación, obviamente que
palpables, no objetivos, evidenciables, verificables, va a ser muy difícil, a no ser que se conserve la norma, a no ser que se encuentre una interpretación añadiendo texto, o tal vez reduciendo texto, etcétera, ¿no? De esa forma. Bueno, yo creo que con esto queda claro la diferencia entre disposición y norma. ¿Algún comentario hasta aquí? Espero que me estén escuchando. Hasta las 9 vamos a avanzar. ¿Ve? Por eso dice aquí, miren colegas, el objeto del control de constitucionalidad es el complejo normativo entre la disposición y la norma, ¿no? Con eso yo creo que está claro. Y aquí está. Para poder ejercer adecuadamente o formular o leer jurídicamente, obviamente, una acción en este ámbito de control normativo, debo tomar en cuenta la norma de carácter general, ¿no? ¿Por qué norma de carácter general? Voy a ir explicando eso poco a poco. No es cualquier norma, ¿no? No son normas. Por ejemplo, llegó un momento en el Tribunal Constitucional que se demandó incluso circulares, ¿no? La inconstitucionalidad de una circular o de un contrato. No es posible, ¿no? No es posible. Tienen que ser normas de carácter general que tienen sus efectos jurídicos, que tienen sus consecuencias jurídicas, ¿no? Mm, como en caso de las circulares, se dijo bien claro, obviamente no tengo la exactamente el precedente, pero sí que las circulares pues tienen por finalidad poner en conocimiento alguna comunicación interna dentro de una institución X, ¿no? No la puedes demandar de inconstitucional, ¿no? Por eso dice aquí, la norma de carácter general cuya constitucionalidad se cuestiona. Luego dice las normas del rango constitucional que se consideran afectadas y los presupuestos fácticos que se argumentan. Les aludí en algún momento, si bien no va a interesar el carácter, es más, no interesa, por eso es abstracto, directo, ¿no? Y además es respecto de resoluciones no judiciales, ¿no? Porque tienen ellos sus caminos. Los presupuestos fácticos que se argumentan, pero sí se tiene que hacer obviamente una cierta carga argumentativa, como en el caso de este caso Chatitos, ¿no? 260-2014, que se ha dicho, ¿no? O sea, se está vulnerando aquí el principio de igualdad y prohibición de discriminación porque no existe ningún motivo objetivo, razonable que justifique, ¿no? Fijar o establecer una estatura tanto para hombres o para mujeres. Y ahí, si ustedes recuerdan, si han visto esta sentencia constitucional, respecto justamente a la estatura, se señaló y se dijo que es una vulneración incluso del derecho al derecho, principio, garantía, valor también de igualdad y prohibición de discriminación en cuanto a las NAPIO. Las vinculó en cuanto a su dimensión colectiva, ¿no? A las NAPIOS. ¿Por qué? Porque mayoritariamente estamos, obviamente, con todo este andamiaje, y siempre lo hemos estado, de los pueblos indígenas, ellos no van a alcanzar generalmente una estatura de unos 70 o unos 75. Entonces, así ligó esta sentencia constitucional, ¿no? Es por ahí. Entonces tuvo que decir, presupuestos fácticos que se argumentan, los tiene que decir. ¿Por qué? ¿No? Igual en relación a los antecedentes, en relación, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los tatuajes, ¿no? Y esto lo podemos vincular con otros aspectos. En relación a los tatuajes, tiene que ver, obviamente, con los estereotipos de género, ¿no? Es decir, no de género, estereotipos y prejuicios que se tienen, ¿no? Porque si tienes un tatuaje, no sé, pues qué pensarán, porque si tienes un tatuaje te ves mal, o no sé, o vinculan con actos delincuenciales, etcétera. He escuchado varias cosas, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de juzgar con estereotipo de género, como ustedes saben, ¿no? Estereotipo de género a partir de sus características. ¿Por qué? Porque eso también emana de una construcción cultural y social, que muchas y muchas personas no han podido desestereotipar, ¿no? El estereotipo requiere desestereotipar y desestructurar esas vértebras. Imagínense qué complicado, esas vértebras justamente estructurales, sociales y culturales que están arraigadas en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, y si hablamos de estereotipos
de estereotipos de género, prejuicios de género, todo eso, a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues existe mucha jurisprudencia muy interesante, ¿no? En la Corte Interamericana se ha hablado de estereotipos de género, no voy a vincularme ahorita a un caso concreto, pero se ha hablado con estereotipos de género señalando que son velos, lamentablemente son velos, eh, son totales murallas que se han establecido y que lo único que hacen lo único que hacen en este caso las autoridades judiciales, por ejemplo, es, ¿no? Fallar con ese estereotipo de género, no fallar desde su objetividad y no fallar desde su transparencia, ¿no? Sino fallan a partir de lo que ellos creen que son sus estereotipos de género, ¿no? Caso, Brisa Angulo, un poquito me estoy saliendo, disculpen, vale la pena, yo creo. Caso, Brisa Angulo Lozada, no conocen. Esta jovencita en esa época, agredida sexualmente reiteradamente por su primo hermano, ¿no? Y cuando fue procesada, ¿no? Más bien cuando denunció el hecho y fue sometido, y se dio todo el andamiaje del proceso penal, pues se señaló con estereotipo de género por parte de una de las autoridades, ¿no? De que Brisa era una persona de carácter fuerte. Y como era de carácter fuerte, era muy difícil que pueda ser agredida sexualmente. Eso es un ejemplo que les traigo a colación de estereotipo de género, ¿no? Bueno. Entonces, es importante para el ejercicio del control de constitucionalidad, estos tres elementos tienen que concurrir. Cuando yo formulo, cuando yo tengo la lectura, todo eso, y a propósito de haberles dicho hace rato ya los fundamentos jurídicos constitucionales, tienen que estar estos tres. La norma de carácter general, las normas que yo considero que están siendo quebrantadas, vulneradas, conculcadas, y los presupuestos fácticos que se argumentan sin que ello signifique incurrir en intereses subjetivos, ¿no es cierto? Eso es importante. Bien, ¿algún comentario hasta aquí? Aquí hay como una contextualización. El objeto dice, efectuar un análisis de compatibilidad entre las normas jurídicas de carácter general con el bloque. Verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de la norma con la Constitución. Verificar que toda norma no sea contraria a los derechos, garantías, principios, valores establecidos en el bloque. ¿Cuál es la finalidad? Garantizar que todo el sistema esté subordinado a los valores, principios y normas de la Constitución y el bloque, realizando el saneamiento del ordenamiento jurídico a través de la verificación de la compatibilidad de las normas infraconstitucionales con la Constitución y el bloque. Efectos: disponer el retiro de la norma incompatible y mantener la norma en el ordenamiento a través de una interpretación compatible con el bloque. Es lo que hemos visto ya a partir de las sentencias. No siempre significa retirar del ordenamiento jurídico, ¿no? Sino conservar, pero a través de una interpretación de este y conforme. Sin embargo, yo es lo que he podido advertir cuando existen escenarios de vulneración de igualdad y prohibición de discriminación, no es posible mantener el ordenamiento jurídico, a no ser que se haga una sentencia aditiva, como les decía, o reductora, ¿no? Otro aspecto importante que ustedes tienen que tomar en cuenta en esta acción de inconstitucionalidad abstracta y también en la acción de inconstitucionalidad concreta es, por favor, es el canon, o sea, ¿cuál es el canon? ¿Cuál va a ser cuál es el rango de constitucionalidad? Es la disposición legal impugnada que infrinja de manera directa la Constitución y el bloque, ¿no? No se activa el control de constitucionalidad para ejercer control de legalidad. Es decir, yo no puedo demandar la inconstitucionalidad, digamos, a partir de la jerarquía, ¿no? Que una resolución ministerial esté en contra de un decreto supremo. No, ¿no es cierto? Entonces tengo que, mi techo es la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Es directo.
la disposición legal, ¿no? Con el techo del bloque. Entre la disposición, ¿no? Luego encontraré la norma. ¿Cuál es ese sentido interpretativo que debe estar, que debe darse a partir de la interpretación de esa disposición? Y eso es justamente lo que debe estar aquí. Ve esto. Mire, voy a leer ya para terminar. Las normas infraconstitucionales, como son la norma ordinaria o reglamentaria, no constituyen parámetro de juicio de constitucionalidad, por cuanto ese ámbito corresponde al control de legalidad. Esta vía de control de constitucionalidad solo se activa en aquellos supuestos en los que la disposición legal impugnada infringe de manera directa las normas de la ley fundamental del Estado. De contrario, no se activa el ERDI. Cuando una norma reglamentaria contradiga o infringe una norma legal superior que no sea la Constitución, pues esta situación jurídica corresponde al ámbito del control de legalidad. ¿Ha quedado claro? Bien. Ahora, el día de mañana vamos a ver, vamos a partir de los principios para el ejercicio del control de constitucionalidad, y adelante algunos: la presunción de constitucionalidad, justamente, la conservación de la norma, la actuación en instancia de parte, no sujeta a plazo de caducidad, el principio de congruencia extensivo y la interpretación de y conforme a la Constitución. Y después vamos a ver también los efectos de las sentencias. Y luego nos vamos a abocar un poquito, ya lo que resta de tiempo, a la acción de inconstitucionalidad concreta, ¿no? Algunos aspectos ya los voy a ir uniendo, como les decía, como que ya les he señalado, para contextualizar un poquito esto y lo que hemos visto. Sin duda alguna, si realmente se ejercería un ámbito de control normativo de constitucionalidad eh, totalmente exento de injerencias a través de un tribunal constitucional independiente, ¿no? Independiente. A mi modo de ver, esta acción es realmente de vital importancia, porque se juega, ¿no? El ejercicio del poder, ¿no? El ejercicio del poder a través de estas acciones normativas, ¿no? Ahora, en relación a lo procedimental y a lo sustancial, efectivamente son acciones y que deberían ser, porque ya les he contado, que no siempre dan curso, pero deberían ser acciones de carácter directo, de carácter objetivo, de carácter abstracto, mm, a partir de cualquier clase de disposición legal que no sea judicial. También ustedes ya deben tomar en cuenta que las acciones de inconstitucionalidad no siempre van a tener como resultado la depuración del ordenamiento jurídico. Es más, esa debe ser la última posibilidad, ¿no? Como dice algún autor, hay que hacer labores de descarte, todas las labores de descarte posibles para eh, llegar a establecer que realmente no hay otra que retirar del ordenamiento jurídico, sino se tiene que hacer. Un buen intérprete, ¿no? Hace una interpretación desde y conforme a la Constitución, ¿no? A propósito, y aquí esto les comento más para cerrar la clase, una tesis, ¿no? mm, de la que yo estoy a cargo, justamente de esto, del ámbito de control normativo, y que me parece muy interesante, y yo quisiera traer esa colación para ver cómo ustedes resolverían. Mm, la doctora plantea y dice de que en la ley del órgano judicial existe una norma donde se sanciona, si tiene una sanción grave, si está establecida como sanción grave el derecho a la huelga, ¿no? Es más, hay una prohibición expresa del derecho a la huelga, que establecida como sanción grave, y en caso de que sea recurrente, incluso puede ser sanción gravísima con destitución. Entonces, ella planteaba en su tesis y decía de que esa norma es inconstitucional. ¿Por qué?
porque va en contra, ¿no? De los mismos postulados de nuestra Constitución y de H, o sea, instrumentos internacionales de derechos humanos, etcétera, y que por lo tanto tiene que ser depurada del ordenamiento jurídico, ¿no? Y se tiene que hacer prevalecer, miren, el ejercicio es sencillito, ¿no? Entonces, y se tiene que hacer prevalecer el, el techo constitucional y el techo internacional de los derechos humanos y por lo tanto que esté subsistente el derecho a la huelga, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, me gustaría escucharlos. Nos pondremos en el escenario donde se está demandando la inconstitucionalidad de esta norma. ¿Cómo se tendría que hacer ese ejercicio interpretativo? Desconoceríamos, preguntas, desconoceríamos realmente el derecho a la huelga establecido en la Constitución, ¿no? O le daríamos una interpretación conservando esa sanción, esas normas que están en la ley de deslinde jurisdiccional, ley del órgano judicial, ley del órgano judicial, perdón, señalando que debe ser establecido como sanción grave y podríamos añadirle un texto ahí. Nadie. Doctorita, buenas noches. Hola, doctor Henry, me acuerdo de usted. Adelante. Ah, gracias. Una situación similar se ha dado, ¿no es cierto?, con los médicos cuando una temporada querían entrar en huelga de hambre y Ajá. dejaban los hospitales, entonces se tomó en cuenta de que no podían hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en el caso de la justicia también, por la situación que viene pasando el país, este tema del órgano judicial es una situación similar, ¿no? Porque no puedes dejar a todo un Estado sin acceso a la justicia, en contraposición a los derechos que podrían tener, ¿no? Los funcionarios o trabajadores. Entonces, yo creo que se le tendría que dar esa perspectiva de poder darles en algo la razón, sin embargo, tomar esta precaución de no dejarlo completamente, ¿no? Porque también en algún momento se ha visto algunas falencias en el tema administrativo. Son situaciones que se deberían analizar más o menos de esa forma, ¿no? Creo. Ujú. Ya, perfecto, sí. ¿Alguien más? Gracias, doctor Henry. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, en relación a los médicos o respecto a los médicos, evidentemente, ¿no? Se ha planteado ya hace muchos años una acción popular, ¿no? Una acción popular porque efectivamente en sujeción a su derecho a la huelga y además nada fuera en sujeción a su derecho a la huelga, en sujeción a sus peticiones legítimas, ¿no? Pues ejercitan el derecho a la huelga. Única vía, además, ¿no? Para constreñir al Estado, ¿no? De que cumpla con con sus obligaciones, con sus políticas públicas, en este caso de salud. ¿Qué se dijo en esa sentencia constitucional? Se dijo que evidentemente existen servicios que no pueden ser interrumpidos, ¿no? ¿Por qué? Porque depende del primer derecho fundamental, que es la vida y la salud, el uno concatenado al otro, ¿no? Como por ejemplo las personas con cáncer, las personas con hemodiálisis, o que tienen que ser sometidos a hemodiálisis. Pero halló el equilibrio y ahí ese es nuestro baremo en el sistema constitucional y en todo esto que hablan del constitucionalismo dialógico, contemporáneo, constitucionalismo, no sé, que se tiene justamente que dialogar y hallar pautas de equilibrio y complementariedad, ¿no? ¿Qué se dijo en esta sentencia? Se dijo de que sí, y obviamente razonó a la luz del sistema internacional, constitucional e internacional de los derechos humanos, que existen determinados, es decir, determinados mm, servicios que no pueden paralizarse.
pero conjuncionadamente, hallando equilibrio, lo que tiene el Estado, qué utopía, ¿no? Tiene el Estado que garantizar a estas personas condiciones, ¿no? Condiciones para que puedan desarrollarse, para que puedan desempeñarse, desenvolverse adecuadamente en estas funciones, ¿no? Entonces ahí se encontró. El uno iba paralelo al otro, o sea, es concomitante, concatenado, ¿no? Enco- por ahí está esa sentencia y obviamente existe, ¿no? Mm, claro, aquí la falla salta a la vista, como en tantas otras cosas, es del Estado, ¿cierto? Son fallas estructurales. Ahora, en cuanto al derecho a la huelga, se puede hacer igual ejercicio, ¿no? Igual ejercicio. Efectivamente, no desconocer el derecho a la huelga que está establecido, porque el derecho a la huelga, al igual que otros derechos sociales, ustedes saben que son resultado de luchas históricas reivindicativas que han llevado años y hasta muertes, ¿no? Pero tampoco se puede dejar al libre albedrío, ¿no? Al libre albedrío. Es más, mm, y en eso a mi modesto hubiera tenido mucha razón, desde los legisladores y los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen el derecho a la huelga de acuerdo a las leyes que regulan su ejercicio, ¿no? Porque tiene que haber leyes que regulen su ejercicio, ¿no? Pero no le quites un derecho, no le establezcas ya una sanción extrema, una sanción grave, ¿no? Impidiéndole y coartándole totalmente ese derecho, pero tampoco se lo des, o sea, con sus límites, o sea, se lo des ampliamente, sino que simplemente lo regulas y lo Hola, buenas noches. Buenas noches, colegas. Se ha cortado. ¿Qué ha pasado? Compañero, buenas noches. Sí, sí, aquí desde Camiri, Santa Cruz, también está cortado. Dale, Creo que es la, la doctora, la conexión de la doctora. Sí, sería pedirle incluso su teléfono más, porque a veces es bien difícil conseguir su número para cualquier consulta. el problema y ahora qué vamos a hacer con el tema de la asistencia.
Si quieren, les llamo yo lista. Presente, por favor. Compañeros, ya saben del diplomado número 2. ¿Han leído? Si ha salido y a ver quién ha entendido, a ver quién nos informe. Aprovecharemos la oportunidad. El comunicado, colega, dice que se aperturará el 18, o sea, el día de mañana va a aperturarse. Es lo único que no indica que se va a realizar. Solamente está el título de el nombre del diplomado, nomás. Claro. Colegas, nos vamos a ayudar para cualquier cosa. Alguna duda, siempre, cada paso nos ayudaremos. Ya estamos en la recta final. Apoyo lo que dice la doctora Jovita. Continuaremos con ese nuestro grupo de apoyo y ahí sacamos. Efectivamente, colega, ya tenemos este grupo donde dice examen de foro, creo. Así se llama el grupo y creo que ahí nos apoyaremos entonces. Cualquier duda que tengamos ahí la podemos resolver. Sí, por favor, nos ayudaremos todos porque incluso hay personas, hay veces hay colegas que un poquito están desorientados y alguien tal vez está más orientado, más informado, que siempre nos ayuda. Nos ayudaremos de esa manera, colegas. Bueno, colega, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos desconectamos, abandonamos el Zoom, ¿qué vamos a hacer?
Sugiero que todos en el chat de WhatsApp podemos poner nuestra asistencia de salida, porque mira, ya ha pasado como 5 minutos o 3 minutos, sí, que no hay nada. Ahí está. Hola, por favor, mil disculpas, yo no sé, no sé, ¿se salió? Bueno, les estaba, les estaba comentando a propósito de este ejercicio, ¿no? Del derecho a la huelga. O sea, del derecho a la huelga, les decía, mm, no es privar a la persona del derecho a la huelga, ¿no? Más aún si está, obviamente, mm, reconocido en el texto constitucional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero tampoco se podría, en este caso, ¿no? Reconocerla ampliamente, ¿no? Tendría que haber una ley. ¿Qué sería en este caso? Es un ejercicio, ¿no? En este caso, digamos, si se demandara una acción de constitucionalidad abstracta, a mi criterio, hacer una sentencia interpretativa, ¿no? Una sentencia interpretativa aditiva, ¿no? Señalar que se tiene que haber una ley de ejercicio y además establecer a través del principio de proporcionalidad, ¿no? A través del principio de proporcionalidad, si realmente porque todo derecho realmente requiere, como ustedes saben, sus limitaciones, ¿no? Más aún derechos que en este caso, en el ejemplo práctico, implicaría mm, paralizar actividades judiciales, ¿no? Como en otro caso que decía el doctor, que traía a colación, paralizar el sistema de salud. Es complejo. Entonces nosotros le hallamos un equilibrio a través del principio de proporcionalidad, ¿no? Ahí está el menudo trabajo cuando esa ley realmente va a ser necesaria, cuando realmente va a ser idónea y cuando va a encontrar su proporcionalidad y razonabilidad, ¿no? Pero, entonces, consecuentemente, se mantendría como falta grave, ¿no? Tal vez se mantendría como falta grave, habría que pensar ese aspecto, ¿no? Pero ya reconociendo a través de una ley, ¿no? El ejercicio del derecho a la huelga y además se podría incluso regular, ¿no? En qué casos se podría considerar como falta grave, ¿no? Sería por ahí la solución, ¿no? Entonces, ese es el escenario de interpretación que también está obviamente inmerso la acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿Tienen, por favor, mil disculpas nuevamente, ¿tienen alguna pregunta, alguna, eh, algún aspecto que acotar tal vez, mientras yo encuentre aquí alguna norma disposición que se les venga a la mente y para que podamos hacer el ejercicio, por ejemplo? ¿Mm? Bueno, no hay nada. Hola, estoy en sala. Estoy en sala. Sí, doctora, se le Doctora, escucha sí, bien. sí. Sí, doctora. Sí, doctorita. Y Ya, doctorita, en sala, estamos escuchando. De todos los ya, departamentos, todo ok, doctora. vaya. Y la falla es mía, entonces. Ya, entonces voy a estar buscando las láminas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor, vamos a avanzar 10 minutitos más. Voy a tener cuidado. Concreta, abstracta, ¿por qué no está bien? Entonces, ese es el escenario en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad abstracta.
¿no? Tienen que tomar en cuenta para iniciar esos elementos rectores, tomen en cuenta que el canon de constitucionalidad, pues es esa confrontación y esa compatibilidad que tenemos que buscar con la Constitución y el bloque de constitucionalidad, no ejerce una acción de inconstitucionalidad concreta, mm, no ejerce control de legalidad de ninguna manera, ¿no? Además, tienen que tomar en cuenta tres elementos rectores, como les decía, que es la norma de carácter general, ¿no? Que es las normas que se consideran infringidas y además y además los hechos, ¿no? Los hechos fácticos que si bien no van a estar establecidos, como diría, a la luz de un interés subjetivo concreto, pero en los hechos se tiene que hacer un no prolijo, pero una carga argumentativa de que por qué se considera que son contrarias, ¿no? Ellos salvando a mi criterio y de acuerdo a todo esto nuestro bloque de constitucionalidad, ¿no? De que si no existe obviamente la suficiente carga argumentativa, eso bien puede salvarse por el Tribunal Constitucional. Y aquí un aspecto más para comentarles, ¿no? En algunos países ustedes saben que existe la autocuestión de constitucionalidad, ¿no? Existe la Hola, buenas noches. Se cortó nuevamente, ¿no? Nuevamente, colega, se ha cortado. Yo Ya quiero de cortado. Sí, sí, está cortado también, compañero. La doctorita casi siempre tiene problemas de su señal, no hay que tener paciencia, creo yo. Parece que a ella se le corta y no se da cuenta, parece. Hola, hola. ¿Hay alguien en esta sala? Sí, compañeros. Sí. Sí, compañerito. Estamos como en el Titanic. ¿Hay alguien aquí con vida? Dice, ¿no? Ah, está bien, muy bien. Yo pensaba que era el único sobreviviente. No, estamos todos juntos en el barco, doctor. Una Nadie pregunta, abandona el barco. una pregunta. Qué bonita esa frase. Sí, todos vamos a salir del barco cuando acabemos todo. A ver, pues si alguna vez nos conocemos en persona.
Por si acaso no ha Excelente. llovido, por si acaso no ha llovido por donde ustedes viven, les cuento que aquí se ha caído el cielo, ha llovido fuerte, fuerte ha llovido, casi inunda mi casa. ¿Y En dónde es eso? Tal vez Catalina, por ¿dónde está, algunos compañera? sectores. ¿En qué parte ha llovido? En La Paz, en el Alto, fuerte ha llovido, fuerte, fuerte siempre, casi creo que se ha caído el cielo, casi inunda mi casa, ese rato estoy correteando. Fuerte ha llovido, no sé por dónde ustedes viven, ¿no ha llovido? Aquí le cuento No, que el sol da que pela un caimán. aquí en Santa Cruz también mucha calor, insoportable. Reportando desde el sur de Bolivia, Camiri, a pesar que en Tarija ha llovido hielo, a Camiri ni una gota ha llegado. Aquí llegó 2 gotas y se fue. En Tarija dijeron que había nevado, ¿no? ¿Cómo estaba el tema por allá? ¿Quién vive por Tarija? Buenas noches, yo soy de Tarija, Zulma Sánchez. Sí, Ay, ayer ha llovido, colegas, y en realidad ha caído mucho hielo, ¿no? En 3 partes, en 45 minutos, 3 veces cayó, así que estaba inundado. Y bueno, hoy día también llovió, pero no fue mucho, digamos, el tema del granizo menudito, pero ahora está agarreando, igual está húmedo. o sea que está frío. Sí, está húmedo, no está ni frío ni tan calor, ¿no? Pero sí está, se siente la humedad. Ya debe estar conviviendo con los osos polares ya. Sí, eso sacaban en la tele. Yo estoy conviviendo con los ositos polares porque mucho frío hace en el Alto. Wow. Aquí un poquito, la mitad de todo ese frío deberían mandar, porque tampoco me gusta mucho el frío. Yo también soy team frío porque en Camiri hace verdaderamente calor. En la antesala del infierno, le digo yo. Bueno, no se conecta la autorita. Aquí estoy, aquí estoy, por Ah, favor, voy a tomar previsiones. Parece que es mi equipo el que está fallando. Bueno, les decía para terminar, colegas, mil disculpas. Estito más y les voy a dejar además una preguntita para mañana para que la piensen. Les decía de la autocuestión de constitucionalidad, ¿no? A propósito de hablar de los presupuestos de la acción de constitucionalidad abstracta, de que tiene que haber una norma de carácter general, tiene además que indicarse las disposiciones constitucionales infringidas, conculcadas y además los presupuestos fácticos que la sostienen, ¿no? Mm, no es necesario que esos fundamentos fácticos sean totalmente prolijos, ¿no? Para eso tenemos nosotros todo un bloque de constitucionalidad y tenemos muchas herramientas. Entre ellas están estas pautas interpretativas constitucionalizadas que también se aplican en la acción de inconstitucionalidad abstracta, ¿no? Me estoy refiriendo a un principio iura novit curia, por ejemplo, que tú puedes desentrañar cuál es ese canon de constitucionalidad que te están reclamando en ese caso, ¿no? ¿Por qué se tendría que efectuar un ejercicio del control de constitucionalidad, ¿no? Esas pautas interpretativas no son otra cosa también con los principios y valores de carácter plural. Y a lo que quiero llegar es, les decía, de la autocuestión de constitucionalidad. En algunos países existe la autocuestión de constitucionalidad, o sea, la posibilidad de que si un tribunal constitucional está viendo a partir de una determinada acción, recurso que conozca que existe una disposición que está contrarrestada, o sea, es incompatible con los derechos, garantías, principios y valores, pues ingresa de oficio a hacer ese test de constitucionalidad. Y eso es justamente lo que pasó, que eso es tema de mañana, pero no importa, les adelanto, no, en la acción de inconstitucionalidad concreta, donde, claro, vamos a dejar atrás los entretelones de que buscaban, obviamente, paralizar la acción, ¿no? No el lado malo, sino el lado de buena fe, ¿no? De lo que, ¿qué pasaba? Se planteaba una acción de amparo constitucional y ahí aparecía, ¿no? Ahí aparecía, obviamente, una demanda de inconstitucionalidad concreta. Emerge de un proceso.
No será un proceso ordinario, pero ustedes han llevado acciones tutelares y los procesos constitucionales son eso, son verdaderos procesos y procedimientos. Extraordinarios, sí, ¿no? Y últimos, como ustedes saben. Entonces ahí se planteaba la acción de inconstitucionalidad concreta, ¿no? Demandando la inconstitucionalidad de tales disposiciones. Entonces ahí hay una jurisprudencia del tribunal, en uno y otro sentido, ¿no? En uno y otro sentido, si se admite o no se admite, no les voy a dar respuesta. Entonces, ¿ustedes qué dicen? A partir de nuestro sistema constitucional e internacional de los derechos humanos, donde se busca obviamente la protección de los mismos, que cada vez supuestamente nuestros derechos estén más reforzados y gocemos de un ambiente de seguridad en todos los aspectos, todo eso, sería atinente. Además, aquí va la otra cara de la medalla, ¿no? Las acciones tutelares son acciones que están marcadas con principios, como todos sabemos, principios, no sé, de sumariedad, principios de inmediación, principios de que es expedito, rápido, inmediato. ¿Por qué? Porque la solución tiene que ser ya no más. Eso ha sido una gran conquista, por lo menos están constitucionalizadas. Entonces aquí hay dos escenarios, ¿no? Un escenario que justamente, como les decía, están los principios que cobijan estas acciones tutelares de que tienen que ser resueltos de forma pronta e inmediata, y está el otro escenario donde se demandan disposiciones legales de inconstitucionales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Las admitimos? ¿No las admitimos? Y si es positivo, ¿por qué? Y si es negativo, ¿por qué no? Eso se los dejo como una pequeña interrogante y a ver, piénsenlo para mañana y con sus intervenciones vamos a comenzar el día de mañana. Disculpen, dos sabotajes, creo que son autosabotajes. Y bueno, hasta mañana, colegas, muy agradecida. Voy a tomar previsiones. Mañana, 8:30, nos vemos, por favor. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa, adelante, por favor. Doctorita, una preguntita, ¿puedes repetir, por favor, la pregunta, por favor? No es una pregunta, ¿no? Como estamos en este escenario de cuestionarnos y de interpretación, eh, todo eso, que si ustedes creen, a ver, la pregunta sería, ¿qué creen ustedes en relación a la formulación de acciones de inconstitucionalidad concreta dentro de las acciones tutelares? En las acciones tutelares. ¿Sería conveniente? ¿No sería conveniente? ¿Estaría adecuado a un sistema constitucional? ¿Entorpeceríamos las acciones tutelares en cuanto a sus principios que la cobijan? ¿No? ¿Qué consideran ustedes? Porque se ha dado casos y eso ya ha merecido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Ahora, hace unos años no sé qué habrán optado, ¿no? Pero en esa época hay un razonamiento en ese sentido de que si es conveniente o no, eso a la luz de o dentro de las acciones de inconstitucionalidad concreta. Ahora sí me he dejado entender. Gracias, doctorita. No, por favor. ¿Algo más, estimados colegas? Nada, bueno, que tengan buen descanso. Mañana nos vemos 8:30. Muchísimas gracias por su atención. Estimada Caterine, terminamos la clase. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Hola. Ahora sí, Caterine. Muchas gracias. Mañana 8:30. Me imagino que tú me acompañarás. Buenas noches. Que te vaya bien. Gracias.